albóndigas suecas de carne de cerdo, pero tampoco España, tampoco América del Sur. Qué monos estos pequeños dinosaurios. Da un poco de miedo este hombre. Árbol de cacao con frutas. No he visto nunca. ¿Te ha gustado la puesta del sol? Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. De repente nos encontramos en Estocolmo, el punto de partida de una nueva serie dedicada a Escandinavia. En esta serie vamos a recorrer toda la península, desde Estocolmo hasta el norte de Noruega y luego bajaremos hacia el sur hasta llegar a Oslo. Pero antes de empezar el viaje, vamos a ver qué nos ofrece esta ciudad durante unos días. Quizás esta gaviota quiere ser nuestra guía. Si quieres, claro. ¿Quieres? Oh, no, ¿dónde vas? Vamos a empezar comiendo algo muy representativo de aquí, o al menos eso dicen por ahí. Aquí tenemos las famosas albóndigas suecas de carne de cerdo y ternera con patatas puré y una ensalada. Buen provecho. 1, 2, 3, 6 albóndigas por casi 20 euros. 3 euros por albóndiga. No, están buenas. Pero creo que el precio también incluye su historia épica, porque sí, tienen historia. Resulta que estas albóndigas tan suecas como IKEA no son del todo suecas. Su origen se remonta al siglo XVIII, cuando el rey Carlos XII de Suecia fue exiliado al Imperio Otomano tras perder una guerra. Ahí pasó varios años y entre otras cosas se enamoró de la cocina otomana. Y cuando regresó a casa no volvió solo, trajo consigo las albóndigas. Así que sí, lo que hoy comemos como albóndiga sueca nació en tierras lejanas, viajó con un rey derrotado y ahora cuesta 20 euros en un restaurante de Estocolmo. Pero bueno, si no quieres gastar tanto en albóndigas en un restaurante, también tienes la opción de comida callejera. Sí, hay chiringuitos en la ciudad donde puedes comer algo rápido, como hamburguesas, salchichas y otras cosas. Vamos a dar ahora un paseo por las calles empedradas para bajar la comida. Me gusta la tranquilidad de estas calles. Esto es Stockholm. Stockholm. ¿De dónde viene el nombre de Estocolmo en español? Pues bien, como muchas cosas en Escandinavia, la respuesta tiene que ver con madera, agua y un toque de ingenio. Stock significa tronco y holm quiere decir islote. Así que, literalmente, Estocolmo, Stockholm, significa el islote del tronco. Interesante, ¿no? La leyenda cuenta que en el siglo XIII, para protegerse de los vikingos y los saqueos, los habitantes de una ciudad cercana, Sigtuna, lanzaron troncos huecos llenos de piedras al agua. Ahí donde encallaron por la corriente, decidieron construir una fortificación. Ese islote sería el núcleo de lo que hoy es esta ciudad. Troncos flotantes, piedras y una idea ingeniosa dieron origen a la
una de las capitales más bellas del norte de Europa. Así que la próxima vez que digas Estocolmo, recuerda que en el fondo estás hablando de un tronco flotando hacia su destino. Un detalle que puede parecer insignificante pero en realidad es importante es que hay bastantes baños públicos. Estos son los baños públicos automáticos que puedes encontrar por la ciudad. Cuestan el equivalente de 50 céntimos de euro y los puedes encontrar en lugares importantes como plazas o zonas de tránsito donde hay más movimiento. Un detalle un poco raro que he notado en estos baños es que hay un lugar específico para tirar objetos punzantes como jeringas, por ejemplo. ¿Has estado en esta ciudad? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué impresión te dio? ¿Qué te parecieron los precios y la vida nocturna? ¿Y qué lugares visitaste? Sinceramente no me esperaba encontrar una ciudad tan viva, con tanta vida nocturna, muchas terrazas llenas de gente y un ambiente animado. Me imaginaba una ciudad más tranquila, pero no, resulta que no es tan tranquila. Y la vida nocturna me ha sorprendido bastante. Este es el Teatro Nacional, donde hay una terraza y ahora parece que hay un parque. Nuestra guía, la gaviota, se emborrachó anoche y ahora anda rebuscando en la basura. Así que, bueno. Buenas noches. Buenos días. Mira, encontramos a otro guía. A ver si quieres ser nuestro guía por los museos. ¿Qué nos recomiendas? ¿Vamos a ver un museo? Hay varios museos que podéis visitar en Estocolmo. Y esto es la de historia natural. Es bastante grande. Mira qué monos estos pequeños dinosaurios. Saliendo ahora de huevos. Espero que no va a pasar como en la película de Jurassic Park. Aquí tenemos uno de los reyes de esta sala, un Tarbosaurus, primo cercano del T-Rex, pero versión asiática. Aquí están los antepasados del Homo sapiens, mirándote como si no entendieran por qué todavía no has inventado el fuego ni el café. Da un poco de miedo este hombre. Filogenia humana. ¿De dónde viene el hombre? El árbol común con los monos. El Homo sapiens es el único que ha sobrevivido de las todas especies humanas. El humano de Flores tenía solo 1 metro de altura. Mira qué pequeña era su altura natural. Y el esqueleto de mamut. ¡Wow! Gigante. Mira el tigre de Ice Age. Este es un pajarito que se encuentra aquí en estas zonas, en Islandia también, y que se llama puffin. Es muy mono. Aquí tenemos el pangolín que nos ha dado el COVID. Y aquí el pez globo.
Su estrategia de defensa consiste en inflarse como si fuera lunes por la mañana y nadie le hablara antes del primer café. Pero funciona. Se hincha, saca pinchos y todos los depredadores se lo piensan dos veces. Un maestro del drama acuático. Mira, voy a entrar por propia iniciativa en la boca de una ballena para ver qué grande, qué tal grande es. Si eres amante de la ciencia y la naturaleza, este museo es muy interesante. Tiene una colección bastante grande y también un domo de cine llamado Cosmonova, donde puedes ver películas en 3D sobre el universo y la Tierra. Además, hay un meteorito real expuesto que cayó en Suecia hace miles de años. Un dato curioso es que durante una renovación en los años 2000, encontraron una cápsula del tiempo escondida detrás de una de las paredes del museo. La habían dejado empleados en los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial, con cartas y objetos que mostraban cómo era la vida en Suecia en esa época. Un detalle simpático fue una pequeña nota de humor en la que uno de los empleados escribió que esperaba que cuando alguien abriera esa caja, el café todavía supiera igual. Lo más bonito de la historia es cómo refleja el deseo humano de comunicarse con el futuro, incluso desde un museo que ya se dedica a conservar el pasado. Bueno, al salir del Museo de Historia Natural, justo al lado se encuentra el Jardín Botánico, que está junto a un lago, y puedes visitarlo de forma gratuita. Aquí se encuentran varios tipos de plantas de estación de la temporada, pero la verdadera atracción son las casas de cristal, los invernaderos, donde puedes ver plantas exóticas. Además, si quieres entrar, no pagas un precio fijo, sino que puedes dejar una donación. Qué bonito, ¿no? El museo, que fue fundado en el siglo XVIII, alberga miles de especies de plantas de todo el mundo, organizadas por clima, región y uso humano. Y aquí en uno de los invernaderos puedes encontrar los nenúfares gigantes, conocidos como Victoria amazónica, originarios, claro, de la cuenca del Amazonas. Sus hojas pueden llegar a medir más de 1,5 metros de diámetro y en la selva hasta pueden soportar el peso de un niño pequeño. Wow. Lo más curioso es que florecen solo por 2 noches. La primera noche su flor es blanca y huele a piña, y la segunda se vuelve rosa y luego desaparece. El lotus. Bastante grande. Árbol de cacao con frutas. No he visto nunca. Esto es tabaco. Para quien fuma. Esto no sé qué es. Un paseo por este jardín es muy interesante y relajante. Puedes encontrar muchas plantas como carnívoras o cacao y el café, y también baobabs y suculentas del clima seco africano. Comes ahí. Unos comen hierba, pero yo me voy a comer una pizza en un parque. Aquí en Estocolmo el precio de una pizza empieza en 15 euros. Encontré un lugar donde la pizza era muy buena y los precios también eran aceptables, entre 15 y 20 euros por pizza. Mira qué gorriones valientes. Están autoinvitados a comer pizza conmigo. Si consigue coger la miga de pan.
¿Sabías que estos pájaros son indicadores de salud ambiental? Si hay gorriones, suele haber aire más limpio, menos ruido y más vegetación. Son como pequeños sensores con plumas. Si ellos están bien, probablemente el entorno también. Me gusta este ambiente así, relajado. ¿Qué animal es este? ¿Cómo se llama en español? Míralo. Explorando la ciudad. Hemos subido una colina para mostrarlos la puesta del sol sobre Estocolmo. Qué bonito, ¿no? Se ve espectacular desde este punto. Y un premio con la puesta del sol esplendida. Un globo aerostático que se levanta sobre Estocolmo. Mirad esta vista de postcard. Estamos en una de las colinas con mejores vistas panorámicas de Estocolmo, desde donde se puede ver todo el casco antiguo, Gamla stan. Ahí enfrente se ve la catedral, donde están enterrados algunos miembros de la familia real sueca. Si venís por aquí, os recomiendo subir a esta zona al atardecer. Las vistas son espectaculares y te vas a quedar con unos recuerdos muy bonitos. ¿Os ha gustado la puesta del sol? Buenos días, mi último día en Estocolmo. Bueno, después de escuchar la parada real y admirar el Palacio Real, vamos ahora a visitar el Museo de otros Reyes, los reyes de la música pop. ¿Puedes adivinar de quién se trata? Pues ahora vamos hacia el museo de... Bueno, vamos a ver qué museo, pero ya no caminando. Vamos a movernos como lo hacen los locales con el transporte público de Estocolmo, que está muy bien. Lo interesante es que aquí el transporte no solo es metro y autobús, también puedes tomar el barco. Sí, así es. El billete de metro te sirve para navegar por las aguas de la ciudad. Con solo una tarjeta, puedes moverte en metro, tranvía, autobús, tren suburbano y barco. Un billete sencillo cuesta alrededor de 42 coronas suecas, unos 3,50 a 4 euros, y es válido por 65 minutos en cualquier medio de transporte. Y si vas a quedarte más días, puedes comprarte un pase de 24 o 72 horas o incluso semanal.
Y lo mejor es que los barcos que cruzan las islas te regalan vistas únicas de Estocolmo, porque aquí el transporte también es una experiencia bonita. El museo que me gustó más en Estocolmo es... No es de tono, es de ABBA. Björn nos invita a ver el museo de ABBA. Entrar al museo de ABBA es como entrar en una cápsula del tiempo. Trajes originales, videoclips, premios, instrumentos, todo brilla, literalmente. ¿Sabías que el nombre viene de las iniciales de los miembros? Pero al principio era también una marca de conservas de pescado sueca. No es broma. Tuvieron que pedir permiso legal para usarlo como nombre artístico. Imagina que una banda de éxito se llamara Sardinas López. En lugar de hacer giras constantes, ABBA grababa videoclips y los enviaba por todo el mundo, algo innovador en los años 70. Esto les permitió tener éxito global sin tener que estar en todas partes físicamente. Mira, aquí no es solo una casa con vistas bonitas, es la recreación del lugar donde Benny y Björn componían las canciones de ABBA. Con esta vista al lago, ahora entiendo por qué les salían tantos éxitos. Lo que me llama la atención es este mapa. Muestra los países donde ABBA dio conciertos en los años 70. Y sorpresa, ningún país de la península ibérica, España y Portugal, ni rastro, y tampoco ningún país hispanohablante en América Latina. ¿Pero por qué? Lo curioso es que ABBA grabó canciones en español, Chiquitita, Fernando, Gracias por la música y muchas más. Y fueron grandes éxitos en Hispanoamérica, pero nunca hicieron conciertos ahí. Y me pregunto por qué. Una respuesta simplificada puede ser que ABBA era más de estudio que de escenario, y su enfoque principal fue Europa. Pero no pasa nada, he preparado algo muy especial para todos mis seguidores en España y Latinoamérica. Voy a dar un concierto en directo con ABBA. Sí, con los verdaderos. Bueno, casi. Gracias a la magia de los hologramas, me subí al escenario con ellos. Supongo que conoces la canción de Chiquitita. ¿Sabías que ABBA donó todas las ganancias de esta canción a UNICEF? Y lo siguen haciendo hasta hoy. La canción fue presentada en un concierto benéfico en 1979. Es una de las pocas canciones pop con impacto humanitario real y duradero. El álbum Gracias por la música, que fue grabado en español, fue pensado especialmente para el público de Latinoamérica y hispanohablante. Las versiones fueron supervisadas por expertos en idioma para sonar naturales y funcionó. Por su esfuerzo al cantar en español y también por mi esfuerzo al contarte todo esto en español, por favor dame un like y suscríbete si aún no lo has hecho. Me motiva mucho a seguir. Algo interesante es que crearon también su propia compañía de producción musical, Polar Music, que les dio control artístico y económico. Y sí, eso les hizo muy ricos. Aquí se puede cocinar algo en el sartén, pero al mismo tiempo miras también una película. Y una pregunta, ¿cómo acabaron? Pues no hubo un comunicado oficial, ni una rueda de prensa de despedida. Así, simple, dejaron de aparecer juntos. En entrevistas posteriores dijeron, tomamos un descanso.
que terminó durando 40 años. Bueno, yo también me voy a tomar un descanso, esta vez a bordo del Polar Express, porque hoy me despido de Estocolmo, así que voy a comprar unas cositas para el viaje, algo para picar. Nos espera una aventura de noche en tren, rumbo al norte. Mira, esto es lo que me costó toda esta compra, alrededor de 425 coronas. 423 más exactamente. Lo que son unos 40 euros. ¿Y qué he comprado? Pues plátanos, pan, agua, unos zumos, unas conservas, unos espaguetis y algunas cositas pequeñas. Ah, y dos bocadillos. Todo esto 423 kroner, lo que son alrededor de 40 euros. ¿Cómo te parecen los precios? Un detalle muy importante es que en este país no necesitas utilizar efectivo, o sea, billetes. Todo se puede pagar con tarjeta. Incluso en algunos lugares no aceptan efectivo, solo pago con tarjeta. Así que, ojo, no hay que tener efectivo, sino más bien tarjeta. Ahora empieza una nueva etapa del viaje. Bueno, el viaje en sí mismo. Solo hay 2 trenes al día que conectan Estocolmo con el lejano norte. Uno termina en Boden, este tren, y el otro sigue su viaje épico hasta Narvik, en Noruega, cruzando el círculo polar ártico. Ahora subimos al que va hasta Boden y mañana seguimos rumbo al Ártico. Viajamos en un compartimento con camas, ideal para dormir, bueno, espero bien, mientras el paisaje va cambiando lentamente por la ventana. Está un poco inclinado, pero bueno, cuando estás cansado, duermes. El tren está bastante anticuado, pero me gusta que se puede abrir la ventana. Ya está, nos vamos. Hasta más allá del círculo polar. Me encanta este sonido de tren. Ya está, la cama está hecha. En una hora creo que vamos a dormir. Buenos días. Bueno, he dormido unas horas al menos. La vista desde la cama. Desde cama. Aunque mucha gente llama Polar Express al tren nocturno entre Estocolmo y el norte, el círculo polar ártico no se cruza hasta más adelante, después de Boden, rumbo a Kiruna y Narvik. Pero tranquilos, que lo vamos a cruzar muy pronto. El paisaje hasta ahora es así. Mucho bosque y bastante plano. Yo opino y abedul, sí, pero creo que más allá, hasta que nos acercamos a Noruega,
empieza a ser también un poco de colina. Ya veo que por aquí también empieza. Huele a campo y a flores. Creo que llegamos en unos minutos en Boden, donde cambiamos el tren por Narvik. O para. Por y para Narvik. Después de recorrer unos 920 kilómetros en aproximadamente 13 horas, llegamos a Boden. Eso da una velocidad media de unos 70 kilómetros por hora, pero bueno, no venimos con prisa, sino a disfrutar del viaje. Esta ciudad parece muy tranquila y también muy verde. Me gusta eso, que hay mucho espacio entre los edificios y las calles son largas, abiertas. Da la sensación de aire, de calma. Bueno, pues aquí cambiamos al tren Nortag, que significa literalmente tren del norte. Bueno, ahora sí que nos vamos más al norte, más allá del círculo polar. El siguiente trayecto es conocido por su impresionante paisaje ártico. Durante el viaje que atraviesa el círculo polar ártico, vamos a ver bosques boreales, montañas, lagos y también fiordos. Ahora esperamos el tren hacia Narvik. Nos espera otro viaje largo de unas 8 horas recorriendo más de 340 kilómetros. Pero es una de las rutas ferroviarias más espectaculares de Europa. Y no estoy exagerando. Así que suscríbete, dale un like, que no te cuesta nada. Y nos vemos en el siguiente episodio. Así, simple.